Y bueno, cracks, estamos aquí para un día más de información Real Madrid. Vamos a reaccionar a una cosita que me he encontrado en el día en el que el Real Madrid juega un partido complicado, no vamos a decir importante, importante porque va a ser lindo que se le coloque al Valencia en su sitio, va a ser espectacular, pero bueno, hablando de otras cosas, pues básicamente no es algo que vaya a decidir excesivamente la liga, no creo siquiera que vaya a influir mucho este resultado, pero creo que es un momento importante para que Vini se reivindique y demuestre por qué él sufre todas estas situaciones, porque es uno de los mejores futbolistas del mundo, creo que va a ser espectacular para Vini. Tampoco le voy a condenar si mañana no hace un partido importante. Ya Vini no creo que a muy pocas personas, que por cierto cumple 250 partidos, tienes que demostrarle. Y bueno, vamos a hablar precisamente de ese tipo de cosas. Vamos a escuchar una opción aquí para el banquillo del Barça. Vamos a ver un tuit de un tipo del Barça que me pareció increíble. Y yo dije, wow, ¿cómo se puede ser tan imbécil? Y vamos a repasar el nuevo video de Real Madrid Televisión para el madridista Gil Manzano. Y ya les aviso yo, que yo, por ejemplo, y yo, que lo he dicho como 4 veces, a mí, por ejemplo, me causó mucha impresión ver a Jesús Gil Manzano con tantas situaciones adversas en contra del Real Madrid. De hecho, yo recuerdo que los penaltis en Mestalla no eran tan cuestionables y acabo de ver el video y me parece que eran muy cuestionables. Así que bueno, vamos a empezar. No me quiero enredar muchísimo más, creo que ni siquiera puse la intro. En fin, no hay intro, es una pequeña transición entre una imagen y otra. Vamos a ver aquí en la pantalla lo que les estaba diciendo y vamos a empezar con el tweet que les dije que les quería comentar, ya lo tengo aquí. Y fíjense en esta imagen, dice, el Madrid gastándose 160 millones de euros en Bellingham para que el Barça le salga uno mejor en la misma posición, Fermín López, totalmente gratuito y de la cantera, ¿cómo lo estoy gozando? Jo, 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 jo. Uy, yo no sé. Honestamente yo trato de entender a esta gente y bueno, pensar un poco, chicos, que al final son personajes que están expuestos a una realidad que primero no quieren aceptar y que segundo debe ser muy jodido. Es como levantarte al día siguiente y decir, wow, es que tengo cáncer. O sea, debe ser algo increíble, increíblemente difícil de digerir y me solidarizo con las personas porque de hecho muchas personas cercanas les ha tocado vivir esa posición, es dolorosa y muchos de ellos ni siquiera los primeros meses pueden aceptar su realidad. Pero bueno, es algo realmente increíble de verdad lo que sucede con esta gente. Vive en un universo paralelo totalmente de locos. Una cosa de locos, pero bueno, que yo realmente no me quiero enredar muchísimo más. Vamos a ver ahora este videito porque me pareció increíble las cosas que se están diciendo del posible sustituto de Javier Hernández para el banquillo. Ya ustedes saben mi opinión. Tienen muy claro que a mí me gustaría que Javier se quedara, pero como bueno, como hay veces que en la vida no todo puede ser perfecto, pues bueno, hay que aceptar que Javier parece que se marcha. Y quiero que escuchemos este temita ahí con el tema del nuevo posible entrenador del Palancas. Tengo una pedra. Pues bueno, el Barça está buscando entrenador para la próxima temporada tras el anuncio de Xavi. Ya veremos si finalmente esto no se vuelve atrás. Parece que no. La idea es que no. Y el Barça está sondeando entrenadores. Os comentamos que Flick y De Zerbi son los favoritos, sobre todo para el presidente, para Laporta. Con De Zerbi hay un obstáculo económico que son los 15 millones de cláusula. Y con Flick hay ciertas dudas, aunque convence por ser ganador del sextete. Recordáis ese 8-2 del Bayern al Barça. O sea, ha ganado, es el único que tiene el sextete junto a Pep Guardiola. Pero el Barça continúa el rastreo de entrenadores y de diferentes perfiles. Vimos a Deco comentar que ahora mismo no sabe cuánto dinero va a tener para fichar, no sabe qué jugador se va a quedar, por lo tanto, la decisión del entrenador es complicada. Importante una cosa, miren que todavía están con el cuento del sextete y fíjense que ya lo están asociando con Guardiola. Una cosita que quería añadir antes de seguir escuchando a nuestro amigo. Imagínense ustedes que sale al final de la temporada, que es algo que les convendría perfectamente a todos, seguramente, pero que sale al final de temporada Xavi y dice, no, es que sí me quedo. O sea, el ridículo va a ser monumental tanto de Xavi como de Laporta. Creo que más de Laporta, si Xavi se pone con este cuento de decir, te largas porque a mí no me vas a dejar en ridículo, pero es que a Laporta también le conviene que Xavi se quede, ya lo hemos hablado infinidad de veces. Pero ojo con lo de Flick, porque ellos están confiados que Flick básicamente porque ganó un sextete con el Bayern, por ahí va la cosa de que el cruifismo es que es una cosa increíble, me parece increíble. A mí me ha llegado un nombre que está en la lista,
que gusta mucho al Barça y que él estaría dispuesto a venir a entrenar al Fútbol Club Barcelona. Ha jugado en equipos que han ganado Champions, ha jugado en el City, ha jugado en el Bayern. Tiene 43 años. Muy joven. Y el entrenador tapado que interesa al Fútbol Club Barcelona es Martín de Michelis, actual entrenador de River Plate. Acaba de ganar la liga con River. Antes entrenó 3 años a las categorías inferiores del Bayern, a la sub-19 y luego al filial. Habla español y alemán perfecto, algo que gusta al Fútbol Club Barcelona. Obvio que si no. A ver, yo no sé. Yo no creo que de Michelis, no sé, creo que es argentino, ¿no? Vamos a ver la nacionalidad de este amigo. Martín de Michelis, director técnico y de futbolista. Sí, nació en Córdoba, Argentina. Pero ¿qué tiene que ver? Obviamente habla español porque es argentino, o sea, pero ¿qué tiene que ver que hable alemán? O sea, mira, es que me parece, yo escucho a esta gente cada cosa absurda y de verdad, yo cuando vi el video antes de grabarlo y dije, Martín de Michelis, me sonaba algo del City, ni siquiera acabo de escucharle que jugó en el Barça, en el Bayern, pero es que es increíble, de verdad, vamos a seguir escuchando. Es un entrenador que no va a venir con muchas pretensiones económicas ni con muchas pretensiones de fichajes, sino con muchas ganas, con un estilo, un ADN Barça. A ver, creo que les conviene eso y es el perfil del entrenador que yo veo para el Barça la siguiente temporada. Un entrenador que no exija fichajes, que sepa que es probable que pasen 6 meses sin cobrar. Ese perfil lo entiendo, pero todavía seguimos con el cuento. ¿Qué ADN Barça va a tener este hombre que, o sea, para mí... Yo vi jugar a Martín de Michelis, de hecho no le recordaba, pero me pongo a escuchar, claro, yo claro que vi a jugar a Martín de Michelis en la época en la que Lam creo que era el capitán del Bayern, o sea, y un futbolista que no sé si haya sido seguramente de los 50, 100 mejores defensores de la historia del fútbol. No sé, de verdad me parece increíble el relato y mira cómo te lo van metiendo así poquito a poco, te lo van metiendo así poco a poco, como que es un tremendo entrenador, es que es de locos. Pero que además... poquito más intenso, les va a apretar. Es un entrenador joven, como digo, 43 años, que gusta mucho, ha jugado, como digo, en el City, en el Bayern, conoce a Lewandowski, habla bien alemán, por ejemplo, a jugadores como Gundogan, que aún no controla muy bien el español, les va a venir de maravilla. Tiene galones y, como digo, su paso por el Bayern en las inferiores fue muy bueno. Y su paso por River está siendo muy bueno porque ha sido ya campeón de liga. A ver, es bastante curioso que dice que su paso por las inferiores del Bayern ha sido muy bueno. Estoy casi seguro de que no tiene ni puta idea de lo que hizo estando ahí. Yo no la tengo, así que no voy a opinar al respecto. Y su paso por River, pues River es uno de los equipos más ganadores de la historia del fútbol argentino, si no el más, no estoy muy claro en ese aspecto. Y es como que pongas a Martín de Michelis a entrenar al Real Madrid la temporada que viene, pues cualquiera te gana una liga con eso. Es que todo lo inflan y este hombre debe tener saber que hay una posibilidad de que esto suceda seguramente más realista que las opciones que le escuché ayer a Moy Llorón, que eran Guardiola y Klopp, y entonces hay que empezar a suavizar el terreno porque les hablan de Guardiola y Klopp y terminan trayéndole a Martín de Michelis. Y ha ganado otro trofeo más. Por lo tanto, Martín de Michelis es un nombre que ha llegado a las oficinas del Barça en las últimas horas, días, que se está considerando, que gusta al entrenador, vería con buenos ojos venir, y en el Barça se está teniendo en cuenta. Es un perfil que gusta. Bueno, ojalá, de verdad, no es nada en contra de Martín de Michelis y de la gente de River Plate, ni mucho menos por desmeritar el fútbol argentino, pero ojalá que este hombre venga y que sea exactamente igual de ADN. Tengo una pedra. Igual de ADN Barça que los últimos que hemos escuchado, Quique Setién, Ronald Koeman, Xavi Hernández, ojalá que sea igual de ADN Barça. Es que yo no sé, mira, esta gente todavía está salteando los nombres estos y ya yo estoy disfrutando un montón. Y no me quiero imaginar donde esta gente se les ocurra traer un señor estos poco conocidos. Vamos ahora, chicos, a ver el video de Real Madrid Televisión y con eso cerramos el primer video del día en el que vamos a ver cómo el madridista Jesús Gil Manzano ha ido perjudicando el Real Madrid en diferentes oportunidades. Vamos.
Jesús Gil Manzano será el encargado de arbitrar el trascendental partido entre el Valencia y el Real Madrid. Repito, lo de siempre, estos videos suelen eliminármelos, quitarles el audio, porque es muy difícil monetizar. Primero, estás utilizando contenido de la liga, de la UEFA, de la FIFA, de no sé quién. En segunda instancia, la mayoría de estas canciones que utiliza Real Madrid Televisión tienen derechos de autor. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? A mí no me importa no monetizar el video, pero sí por lo menos que apoyen el berraco video y que le den like para que pueda YouTube tal vez recomendarlo y la gente se dé cuenta de lo que pasa el Real Madrid temporada tras temporada. No les pido más nada. La última vez que el colegiado extremeño arbitró al Real... Y si ven los anuncios, perdonen, es porque realmente los anuncios de este video, si me lo desmonetizan, van destinados ya sea a la cuenta de la liga, a la cuenta de la FIFA, al que reclame los derechos, para que tengan eso en cuenta. No es que esos anuncios van destinados a mi cuenta, no. Real Madrid en Mestalla. Ocurrió esto. Temporada 2020-2021, jornada 9. El Real Madrid visitaba Mestalla con Gil Manzano en el campo e Iglesias Villanueva en el bar. Mira que este partido creo que el Madrid lo termina perdiendo, no recuerdo, me imagino que sí, 3 penales en contra, que creo que todos los mete Soler. Pero fíjense que lo que les estaba diciendo al principio, yo si no hubiera visto este video te hubiera dicho que esos penaltis, no me acordaba bien, estaban bien señalados, pero ahora viendo esto, escuchen, vean esta vaina, es que es increíble. Y por primera vez en la historia, pitaron 3 penaltis en contra del Real. El primero, una falta en Real ataque, Madrid, claramente. en el mismo partido. Aquella noche Gil Manzano pitó penalti. Esta me pareció increíble. Fíjense esta que Marcelo le saca el balón, el futbolista le tira la pierna y es el que termina cometiendo la infracción. En esta acción de Marcelo con Maxi, cuando vemos que el brasileño gana la posición e incluso es de locos, mira cómo lo despeja. Toca balón y es el valencianista el que derriba por detrás a Marcelo. Sin embargo, el extremeño pitó penalti a favor del Valencia. Yo creo que en esta no intervino el VAR, ¿o sí? Desde el VAR, Iglesias Villanueva tampoco avisó para que se revisara la acción. No, mira, es que la pitó él mismo y no hubo ni siquiera el VAR para que le echara un vistazo. Y encima amonestó a Marcelo. Solo 9 minutos después de ese penalti ocurre esto. Pugna por la pelota entre Ramos y Musa. Gil Manzano. Aquí está bien, el balón le no pega pita nada, a Sergio pero Ramos, desde el VAR, Iglesias Villanueva. Pero el VAR lo llama avisa. y fíjense, aquí como le pega en la pierna, después en el cuerpo de Ramos, que revise una le da en la mano a Musa y posteriormente le rebota a Ramos en la mano. En mano del madridista. Claro que le da en la mano, pero ¿cuántos contactos hubo en el balón antes de darle la mano a Sergio? Tras revisarlo en el monitor, el colegiado pita penalti a favor del Valencia. Cuando en la repetición No, es que es increíble. Vimos que antes del toque de Ramos con su brazo, es el valencianista el que la toca con la mano. Es que además de que rebota en el cuerpo de Sergio, primero en el de Musa, después en el de Sergio, incluso ya con este manotazo, pegar en la mano del delantero, ya anula todo lo que viene después en la jugada. Es que es increíble. Una acción que se puede ver clara en las repeticiones, pero en la que finalmente terminaron pitando penalti. Además de los 3 esto también me pareció increíble, creo que sobra penaltis en contra. Aquella noche concedieron el segundo gol del Valencia. Aquí mira, este gol. Cuando vemos que en el inicio de la jugada hay una clara falta de Denis Cherisev a le pega un bofetón prácticamente Cherisev a Marco Asensio y es lo que deriva en el segundo gol del Valencia. Marco Asensio. Y a pesar de que Iglesias Villanueva la revisó, esta vez no avisó a Gil Manzano y finalmente el gol del Valencia acabó subiendo al marcador. Aquel partido terminó en derrota del Real Madrid. Pero si Jesús... Ojo, porque no es solamente este partido, mira que agarran otras Gil cosas. Manzano pitó 3 penaltis en contra del Real Madrid en un mismo partido. El extremeño también anuló 3 goles al equipo blanco. Esta me pareció brutal, claro que en esta es prácticamente... En un Elche Real Madrid de la temporada pasada, los 3 por fuera de juego. Desde el bar de Clos Gómez, Estrada Fernández. O sea, a ver... justificó los más ajustados, con estas líneas en las... Aquí mira, la primera me pareció tal vez que podría ser. Me parece que esta podría estar perfectamente inhabilitada. Con estas líneas en esta jugada, fíjense dónde está este futbolista y dónde está Benzema. Es que aquí se ve una cosa increíble, de verdad. Es que no se ve absolutamente nada. Y bueno, el video continúa ahí, no lo he conseguido completo, pero lo que sí te puedo decir, y espero que ustedes lo tomen en cuenta, que más nunca venga nadie a decirles que Jesús Gil Manzano es madridista. Yo desde hace un tiempo
que escucho esto de Jesús Gil Manzano, les recuerdo, pero ustedes recuerdan lo que sucedió en el partido, el último partido en Mestalla que pitó Gil Manzano, los 3 penaltis, aquella jugada de Asensio, y esta gente queda, mira, y obviamente te van a intentar decir que estuvieron bien arbitradas, así como lo que pasó en Almería, pero bueno, la verdad es que brutal que Real Madrid Televisión siga destrozando a esta gente, a esta manada de corruptos y encima a la gente que quiere hacernos ver como que el Real Madrid es un llorón cuando lo que está es defendiendo unos derechos que están siendo arrollados por una cuerda de sinvergüenzas que están dominando el fútbol español. Espero saber sus opiniones en los comentarios, lo de siempre, like, suscripción, gracias por acompañarme. A la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao, chao.